Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 61, Monkeys amarillos. Michael se emocionó, parte de la razón por la que quería mudarse a las tierras secas era por los monstruos con potencial de talento que podría encontrar. Desde que descubrió que podía despertar su talento, un nuevo mundo de posibilidades se abrió en su mente. La gente ignoraba a los monstruos y bestias como si fueran meros seres instintivos sin potencial, pero desde que conoció a Fuchs se dio cuenta de que los monstruos tenían tanto talento como los humanos. Así que dio la bienvenida a este encuentro repentino. Detuvo su automóvil y salió inmediatamente para observar su entorno. Desde su perspectiva, no había ni un solo ser vivo donde quiera que mirara, solo había un páramo interminable de tierra agrietada y alguna que otra planta rodante que rodaba en la distancia. Las habilidades no mentían, por lo que Michael sabía que había un ser vivo en algún lugar allí, pero simplemente no podía verlo a través de medios normales. Usó su habilidad suprema, recolección de maná, para maximizar su sensibilidad al maná, permitiéndole ver y sentir todo lo que sus ojos no podían ver. El maná de tierra era el más abundante, seguido del de aire y fuego, como era de esperar. No encontró mucho maná de agua en el suelo, salvo en algunas nubes tenues en el cielo, pero cuando entrecerró los ojos, sobre los pequeños montículos de arena y tierra, vio una acumulación de maná de luz, algo que solo los seres vivos emitían. Por extraño que parezca, el maná de luz en esas figuras estaba empezando a desvanecerse, apareciendo y desapareciendo como si estuvieran a punto de expirar y convertirse en maná oscuro que solo los muertos emitían. Se les estaba acabando el tiempo, tenía que actuar ya. El cuerpo de Michael inmediatamente comenzó a brillar con una luz plateada, con el maná de aire reuniéndose a sus pies e impulsándolo hacia el cielo, alcanzando velocidades más rápidas que su automóvil. Con este hechizo de 3 estrellas, Burst Fly pudo alcanzar a las figuras moribundas justo a tiempo. Al aterrizar, Michael fijó su vista en un pequeño grupo de animales que parecían primates de su vida anterior. Estaban tumbados en el suelo, apiñados, jadeando, sus respiraciones se volvían cada vez más superficiales. Michael levantó la mano y miró al cielo. En ese momento, lo único que los salvaría era una inyección de maná de luz en sus cuerpos. Normalmente, vería abundante maná de luz por todas partes, entre los árboles, la hierba y la naturaleza circundante, pero este lugar no tenía nada de eso. Entonces su única fuente de maná de luz era el sol. Contempló la enorme bola de fuego y la agarró con las manos. De repente, unas manchas de luz visibles descendieron del cielo y se concentraron en sus palmas. Luego, inyectó el maná de luz en los animales moribundos, infundiéndoles vida. Poco a poco, la respiración de los primates fue mejorando y las expresiones de dolor en sus rostros fueron dando paso al alivio. Estaban bien por ahora, pero esta era solo una solución temporal. Con el hechizo de 3 estrellas, inspección médica, descubrió que estos animales necesitaban agua y comida, entonces los llevó de nuevo a su automóvil y los condujo de regreso a su casa. Michael observó a los primates que despertaban lentamente de la inconsciencia. Chat JK2, ¿qué tipo de criaturas son? Antes de que Michael se fuera, su padre le dio un bestiario completo de todas las bestias, monstruos y semihumanos conocidos que habitaban las tierras secas. Así, Chat JK2 no tuvo problemas para identificar a las criaturas. Según el bestiario, pertenecen a una especie llamada Monkeys, son la especie más débil de todo el territorio de las tierras secas, y posiblemente del mundo entero. No poseen ninguna característica ni rasgo especial que les permita sobrevivir al duro entorno de las tierras secas. La única razón por la que su especie ha sobrevivido hasta nuestros días es la unidad entre sus miembros. Monkeys. Especie: Monkeys amarillos. Tipo: semi-humano. Dificultad: 1 estrella. Elemento: ninguno.
Michael observó a los Mankeys y descubrió que tenían caras vagamente humanas, similares a los neandertales de su mundo anterior. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelaje amarillo manchado, incluso partes de la cara. También tenían cola en la espalda, por lo que Michael pensó que eran primates cuando los vio por primera vez. Michael esperó a que los Yellow Monkeys recobraran el conocimiento. Ya les había dado comida y agua hacía un rato, así que estaban a punto de despertar. Después de unos minutos, los 5 Monkeys abrieron lentamente los ojos uno por uno. Sus ojos reflejaban confusión al comprender la situación. Se palmearon el cuerpo, sorprendidos de cómo habían sobrevivido al intenso calor del sol. Luego, miraron a su alrededor en su nuevo y extraño entorno hasta que vieron a Michael mirándolos. Estas criaturas no eran estúpidas, sabían que deberían haber muerto en el calor del desierto, pero de alguna manera fueron salvadas por este ser benévolo. Los 5 Monkeys amarillos inmediatamente se inclinaron ante él, mostrando su deferencia hacia quien los salvó. Gracias. Rogamos. Misericordia. Estamos en deuda contigo. Eran semi-humanos, lo que significaba que podían hablar el idioma humano, aunque un poco más lento y simple que los humanos de 5 años. Aún así, esto facilitaba mucho la comunicación. Está bien, no podía dejar que murieran bajo el calor del sol, ¿verdad? Por cierto, ¿qué hacían en medio del desierto?, les preguntó. Los 5 Monkeys se arrodillaron frente a Michael y le explicaron, con un vocabulario limitado, las circunstancias que los llevaron a una experiencia cercana a la muerte. Por lo que Michael entendió, parecía que salieron de su aldea y se adentraron en el desierto en busca de comida y agua, pero, por desgracia, el calor del sol, sumado a la falta de agua en sus cuerpos, se volvió insoportable, perdieron las fuerzas y terminaron desorientados en el desierto. Deambularon hasta que finalmente sucumbieron a las condiciones. Agradecemos, ser benévolo, pero, debemos irnos. Sí, debemos encontrar agua para el pueblo. Michael se acercó a la isla de su cocina y giró la palanca del fregadero, permitiendo que el agua fluyera libremente hacia una taza de madera en sus manos. Si lo que quieres es agua, puedes llevártela, dijo con la voz más casual. Los 5 Monkeys tenían los ojos muy abiertos mientras miraban la preciosa agua salvavidas que fluía como lluvia desde esa extraña cosa de metal. Agua, agua. Oh, agua. Las lágrimas brotaron de los ojos de los Monkeys. Habían buscado agua por todo el desierto, nunca imaginaron que verían tanta agua fluyendo de un extraño objeto metálico. Por favor, ser benévolo, ofrecemos nuestras vidas. Por agua. Sacrificaremos nuestras vidas a cambio de agua. Michael restó importancia a su seriedad. Por favor, no hace falta, pueden tomar toda el agua que quieran gratis. Ah, y tengo fruta y carne seca aquí conmigo, ¿quieren un poco también? Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 62, Monkey evolucionado. Todos los Monkeys miraron a Michael con confusión pintada en sus caras. Para ellos, el agua era aún más valiosa que el oro. La gente moría en el desierto solo por conseguir unas gotas de agua para su familia, pero ahora, Michael quería darles toda el agua que necesitaban, gratis. Cualquiera se confundiría si alguien quisiera darles una barra de oro puro sin pedir nada a cambio. Pagaremos por el agua con nuestras vidas. Pensaban que Miguel simplemente tenía una gran reserva de agua, pensaban que era uno de esos seres extremadamente afortunados que podían presenciar la lluvia y almacenarla. No te preocupes, puedo tener toda el agua que necesito, dijo Michael mientras levantaba la mano y manifestaba una bola de agua en su mano. Al ver esto, los Monkeys amarillos se postraron aún más profundamente. Mago. Hechicería. Aguador. Nos convertimos en esclavos de hechiceros a cambio de agua.
Michael sintió lástima por estos monkeys como especie, vivían en lo más bajo de la cadena alimentaria, sentían que no podían ofrecerle nada a Michael aparte de darle sus vidas. A diferencia de la mayoría de los monstruos y semihumanos, no tenían talento para ninguna magia, lo que significaba que su especie no tenía absolutamente ninguna posibilidad de aprovechar el poder de los elementos del maná. Pero Michael no creía que fueran completamente inútiles, después de todo, había oído hablar de una especie que no poseía magia y que logró convertirse en la especie dominante del mundo solo gracias a su inteligencia e innovación, eran los humanos de su vida anterior. Michael sabía que los monkeys tenían el mismo potencial que ellos, solo tenía que darles la oportunidad. Ser benévolo, estamos a tu servicio. Sí. Haremos lo que sea. Incluso si eso significaba trabajar como esclavos bajo el calor del sol, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de poder pagar el agua. Y en su desesperación, uno de los monkeys se acercó a Michael y se inclinó a sus pies. En ese momento de contacto, Michael escuchó la voz de ChatJK2 resonando dentro de su cabeza. Habilidad suprema, otorgamiento de don activada. Monkey amarillo. Talento potencial. Ingeniero extraordinario de clase S. Habilidad potencial. Manifestación del plano. El usuario obtendrá la capacidad de mostrar una proyección tridimensional de un plano en su mente en el mundo real, lo que permitirá a los trabajadores construir el proyecto con precisión sin errores ni imperfecciones. La cara de Michael se iluminó cuando se dio cuenta de que este monkey específico era el que él percibía que tenía un talento increíble. Y afortunadamente, el talento de este monkey era perfecto para sus planes de futuro. Si realmente quieres pagar por el agua, entonces hay algo en lo que necesito ayuda. Los monkeys miraron a Michael con expectación, por fin podían ser útiles, por fin podían ofrecer sus vidas para salvar a las familias de su aldea. Quiero que despiertes, dijo con una sonrisa. Los monkeys se miraron entre sí, confundidos, sin entender de qué hablaba Michael. Después de todo, eran monkeys, no eran humanos capaces de despertar un talento y trascender a un ser poderoso. Disculpas. Somos inútiles. No podemos despertar, no tenemos ningún propósito. Michael negó con la cabeza, confía en mí, puedo despertar tus talentos y demostrarte que tienes potencial, puedo demostrarte que puedes lograr cosas mucho mayores. Sus palabras hicieron que los monkeys miraran a Michael con asombro, él los miró con una mirada diferente, como si realmente creyera que, como monkeys podían lograr más que mendigar y buscar sustento para sobrevivir. Primero, ¿cuáles son sus nombres?, preguntó Michael. El monkey del centro miró a Michael, disculpas. No tenemos nombre. Los semihumanos como los monkeys vivían vidas sencillas y no necesitaban nombres para referirse a los demás. Bueno, entonces déjame darte una, dijo Michael mientras levantaba la mano. ChatJK2, despierta su talento, por favor. Comprendido. Despertando sus talentos. Una luz dorada brilló en su mano, emitiendo un poder que le resultó fresco y refrescante al monkey. La criatura se sintió como si se bañara en la lluvia, con agua nutriéndola por dentro y por fuera. De repente, su cuerpo comenzó a brillar con una luz blanca, envolviendo todo su cuerpo hasta oscurecerlo en un velo cegador de luz. Después de unos segundos, la luz se apagó. El monkey del medio solía tener la espalda encorvada, con sus manos casi tocando el suelo como un simio, pero ahora estaba erguido, incluso más alto que Michael. El pelaje aún cubría su cuerpo, pero ahora tenía patrones que parecían formas geométricas. El color, antes manchado y sucio, del pelaje ahora era amarillo como el sol, con un patrón que parecía brillar bajo el sol. Su rostro parecía mucho más humano, con rasgos faciales refinados que lo habrían hecho indistinguible de otras personas. Sin embargo, el pelaje a los lados de su cara indicaba que pertenecía a una especie completamente distinta a los humanos.
¿Cómo te gustaría llamar a este Mankey?, preguntó ChatJK2. Michael le recordó a los Mankeys a un personaje muy icónico de su vida anterior llamado Wukong. Kong, ese es su nombre. Descargando el temario completo del curso de Ingeniería Mecánica para Kong. Completo. Kong miró su cuerpo, sorprendido por su nueva estatura, su mente se sentía mucho más abierta que antes, como si una nueva perspectiva del mundo se abriera en su cerebro. Se sentía más consciente, más atento a su entorno, sentía como si ascendiera a un nuevo reino de realidad. Kong. Magia. Clase A. Maestría del elemento, elemento de unidad. Pureza mágica, 90%. Cantidad de maná, ninguno. Especie, Mankey amarillo inteligente. Tipo, maquinista Mankey. Talento, ingeniero extraordinario de clase S. Reino, ingeniero de 1 estrella. Habilidades. Manifestación del plano. Reunión de unidad menor. Defensa de la unidad menor. Kong se miró las manos, consciente de que podía hacer mucho más que antes, sentía que podía con todo. Inmediatamente miró a Miguel y se inclinó a sus pies. Gracias, ser benevolente, me has salvado y me has dado una nueva vida. Acepto mi nombre de Kong y juro servirte como tu leal sirviente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 63, Talentos ocultos. El resto de los Mankeys miraban a Kong con asombro y asombro, apenas podían creer que fuera el mismo Mankey que habían conocido toda su vida. Eres, realmente, un Mankey. Cambias, mucho. Cambio de cabello, cambio de cuerpo, pero Mankey es el mismo. Kong rió entre dientes. Sí, sigo siendo el mismo Mankey de antes, les dijo, pero he cambiado, he evolucionado hacia algo mejor. El resto de los Mankeys admiraban la nueva apariencia de Kong, lo rodearon y juguetearon con su pelaje. No solo cambió la apariencia de Kong, sino que toda su aura se volvió completamente diferente a la de un Mankey normal. Kong absorbía pasivamente el maná elemental de su cuerpo gracias a la habilidad de recolección de maná menor que obtuvo de Michael. Agua, aire, fuego y, sobre todo, agua, se acumulaban en su piel y nutrían su cuerpo con poder. Ya no era el mismo Mankey flaco y demacrado que estaba al borde de la muerte. El resto de los Mankeys sintieron este tipo de presencia solo en seres superiores y semihumanos más complejos como los enanos y los elfos. Aquellos seres estaban en la cima, comparables solo a los humanos, y ahora, el Mankey que estaba parado justo frente a ellos emitía el mismo tipo de fuerza que esas poderosas especies. No lo podían creer. Esto los llevó a venerar y adorar aún más a Miguel. Pensaban que el único ser capaz de cambiar la existencia de una especie era un dios. Ahora, también trataban a Miguel como tal. Ser santo benevolente. Nosotros, adoramos. Michael los detuvo antes de que las cosas se salieran de control. Chicos, por favor, paren, no soy ningún dios, dijo, agitando las manos. Pero ¿cómo podrían dejar de venerarlo cuando él solo salvó a su especie de la extinción? Ahora que Kong había evolucionado a la siguiente línea de su especie, tenía el poder de cambiar el curso de la vida en la aldea. Se inclinaron ante él aún más profundamente. Michael se sentía abrumado por tanta adoración, tuvo que aplaudir para llamar su atención. ¿Y ahora, quién quiere evolucionar a continuación?, les preguntó. El resto de los Mankeys miraron a Michael con caras de confusión, pensaron que ya había terminado con Kong. Después de todo, un poder capaz de transformar a Kong en una especie superior debía de pasarle factura a Michael, ¿no? Kong tuvo que convencer a sus compañeros Mankeys de que Michael tenía suficiente poder para despertar los talentos de miles y miles de Mankeys sin siquiera sudar. Al despertar, Kong pudo observar brevemente solo una pizca del verdadero poder de Michael, y con lo que veía, Kong sentía como si contemplara el horizonte infinito de un océano.
El poder de Michael era infinito. Finalmente, después de unos minutos, Michael despertó los talentos de los otros 4 Monkeys. Los 3 Monkeys solo tenían un talento de clase C o inferior, uno de ellos poseía el reparador de metalurgia de clase D con una habilidad que le permitía manipular el metal con facilidad. El otro tenía un talento llamado susurrador de madera de clase C que era muy útil para hacer crecer y hacer prosperar los árboles incluso en los entornos más duros. El otro tenía un guardián tauro de clase D, lo que significaba que tenía talento para criar y cuidar vacas. El último Monkey fue el más sorprendente. En primer lugar, a diferencia del resto de los Monkeys, este evolucionó prácticamente sin pelaje. Y si alguien mirara a este Monkey sin contexto, lo confundiría con una mujer humana. Su rostro estaba definido con rasgos femeninos que podrían considerarse bastante bellos en la mayoría de las culturas, y en lugar de tener pelaje amarillo con vetas doradas estampadas, tenía pelo amarillo largo y suelto y cejas con vetas doradas estampadas similares. Lo único que la distinguía de un humano era la cola en su espalda, que todavía estaba coloreada de amarillo y dorado. Michael la llamó Ann, nombre que ella aceptó rápidamente. «Saludos, jefe Michael, Ann, a su servicio», dijo, moviendo la cola rápidamente de un lado a otro, pero eso no era lo único que tenía de especial. Michael se sorprendió al descubrir que ella tenía un talento incluso mejor que Kong. Ana. Magia, clase S. Maestría del elemento de unidad. Pureza mágica, 95%. Cantidad de maná, ninguno. Especie, Monkey amarillo inteligente. Tipo, Monkey agrícola. Talento, ídolo de cultivo de clase SS. Reino, granjero de 1 estrella. Habilidades. Casa verde. Cualquier cultivo que el usuario plante crecerá independientemente de la estación o el clima. Cosecha multiplicativa. El usuario podrá cosechar varias veces de un mismo cultivo. Reunión de unidad menor. Defensa de la unidad menor. Michael se equivocó, parecía que era ella a quien se refería su superior nariz dorada. Buscó por todo Kingsbridge usando los clones de Fudge para ver si alguien más tenía un buen talento, pero los mejores que vio eran solo de clase A. Ahora, se encontró con 2 seres de clase S o superior en las tierras secas de todos los lugares posibles. Jefe, le agradecemos de corazón este regalo, no se arrepentirá de apostar por nosotros, haremos realidad sus palabras, lograremos cosas más grandes de las que podemos imaginar, dijo Ann, tocándose el corazón. El resto de los Monkeys evolucionados agradecieron a Michael, mostrando su sinceridad hacia el hombre que cambió sus vidas para mejor. Kong se acercó a Michael y se arrodilló. «Jefe, estamos listos para cumplir con cualquiera de sus órdenes». Michael negó con la cabeza, aunque tenía muchas cosas que hacer, no quería olvidar lo más importante del mundo. «Quiero que me lleves a tu aldea», dijo con tono serio, «necesitan agua, ¿verdad? Deberíamos irnos ya, no podemos perder tiempo». Kong, Ann y el resto de los Monkeys sintieron que las emociones se les llenaban los ojos. Michael no tenía motivos para salvar su aldea, pero era su prioridad. «Sí, jefe, gracias», gritaron todos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 64, La aldea de Monkey. Usando el automóvil, Michael y los recién evolucionados Yellow Monkeys viajaron por el desierto para encontrar su aldea. Las ruedas se colaban entre las grietas del suelo y maniobraban entre los cactus mientras Kong se esforzaba por recordar la ubicación de su aldea. Finalmente, Michael divisó una gran cantidad de maná de vida a lo lejos. Usando un simple hechizo de una estrella llamado mirada telescópica pudo confirmar la ubicación de la aldea. Curiosamente, el pueblo estaba situado sobre un gran cráter, lo que lo hacía casi indetectable en el vasto valle del desierto.
Tan pronto como estacionó el automóvil, todos los Monkeys salieron corriendo y miraron hacia su pueblo. La otrora vibrante y animada colección de casas hechas de barro y arcilla ahora estaba completamente cubierta por un extraño líquido negro. Esta era la razón por la que la aldea necesitaba ayuda urgentemente. Este extraño líquido negro había invadido sus hogares y destruido su refugio. Esto significaba que tendrían que reubicarse en un lugar más seguro. Sin embargo, una migración tan grande de Monkeys requeriría muchos recursos, especialmente agua. Por eso Kong y los demás Monkeys abandonaron su aldea. Necesitaban recursos para reasentarse. Kong, Ann y el resto de los Monkeys saltaron, sorprendiendo al resto de los aldeanos que estaban escondidos dentro de las casas incrustadas en los lados del gran cráter. Los niños gritaban mientras sus padres trataban de silenciarlos para que no hicieran ruido. Creían que los estaban invadiendo. El poder y la magia que emanaban estas 5 extrañas figuras eran diferentes a cualquier especie que hubieran conocido. Aunque tenían el mismo pelaje amarillo y rasgos simiescos, eran completamente distintos de los Monkeys normales. Se mantenían erguidos con orgullo y fuerza, algo completamente desconocido para los Monkeys amarillos. Nos rendimos, rogamos clemencia. Un anciano Monkey con su pelo amarillo casi volviéndose blanco y una columna aún más curvada que un círculo, salió de las casas y se enfrentó a los 5 extraños, pero al contemplar esas 5 figuras, el anciano Monkey sintió como si estuviera contemplando algo antiguo, algo trascendente. Y de alguna manera, me resultaban familiares, pero eso no era posible. Somos nosotros, dijo Ann, pero sus palabras no convencieron al anciano. Después de todo, ella era incluso más hermosa que la mayoría de los humanos. Kong sabía que las palabras no convencerían al anciano, así que se acercó, tomó sus manos y las puso respetuosamente sobre su frente. Este era un acto cultural que solo los Monkeys conocían. Fue entonces cuando los ojos del anciano brillaron en reconocimiento. Tú, pero ¿cómo? La emoción del anciano hizo que los demás Monkeys que estaban escondidos en las casas finalmente salieran de sus casas. A medida que salían más Monkeys, más reconocían a los 5 desconocidos. Una celebración se desató en su interior, con abrazos y saltos que se extendieron entre los Monkeys. Cuando después de unos días no regresaron, pensaron que todos habían muerto. Pero de alguna manera, no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en este Monkey completamente nuevo con una fuerza y un poder que eran completamente inusuales para la raza más débil del mundo entero. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto?, preguntaron todos. Kong y Ann sonrieron mientras señalaban hacia arriba. En ese momento, la aldea de Monkeys alzó la vista al cielo y vio la figura del niño humano de 10 años flotando en el aire. Tenía las manos en los bolsillos y una sonrisa despreocupada. Michael flotó lentamente hacia el cráter, presentándose a los Monkeys con un simple «Hola». Nos salvó, dijo Kong, mostrando su admiración y respeto por Michael con solo su tono. Nos dio agua, nos dio comida, nos dio todo lo que necesitábamos para sobrevivir sin siquiera pedir nada a cambio, dijo Ann, con los ojos brillantes cuando empezó a hablar de Michael. Le dijeron a todo el pueblo que sus poderes les permitieron trascender de un Monkey normal a esta nueva y mejor forma, llena de talento y magia. El anciano Monkey miró a Michael con incredulidad en el rostro. Como el más anciano de la aldea, había conocido a muchos humanos, incluso a los magos más poderosos, pero no conocía a nadie capaz de hacer esto. Señor, preguntó el anciano, ¿por qué ha venido a nuestra aldea? Como puede ver, estamos al borde de la extinción. La maldición de las tierras se ha apoderado de nuestro hogar. Más de la mitad de las casas quedaron inundadas por este extraño lodo negro, algunas casas quedaron completamente sumergidas, lo que imposibilitó su habitabilidad. Estos Monkeys consideraron que esto era una maldición, pero cuando Michael fijó sus ojos en ese líquido negro, no vio una maldición, vio oro líquido.
Era petróleo. Este pueblo estaba justo en medio de un pozo petrolero que contenía tanto petróleo que se estaba desbordando. Si Estados Unidos existiera en este mundo, ya habría invadido esta tierra. Michael, por supuesto, no iba a dejar pasar esta oportunidad. He venido a este pueblo por una sola razón, dijo Michael, dirigiéndose a todos los habitantes, vine para darles la oportunidad de vivir sin preocuparse por la comida, el agua ni un lugar donde vivir. El anciano Mankey negó con la cabeza, no podemos ofrecer nada. Michael señaló el líquido negro detrás de ellos, si estás dispuesto a cederme ese líquido negro, puedo darte todo lo que necesitas para sobrevivir y más. Lo único que querían era sobrevivir, beber agua y comer a diario, y Michael era quien podía dárselo. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por Michael, estaban dispuestos a convertirse en sus esclavos, pero él no quería nada más que el líquido negro, algo que consideraban una maldición. Era demasiado bueno para ser verdad. Para convencerlos completamente de que solo tenía buenas intenciones, Michael chasqueó las manos y 5 grandes barriles de agua flotaron desde arriba y cayeron sobre el pueblo. El anciano Mankey se acercó lentamente al barril. Al verlo lleno de agua fresca y refrescante, el cuerpo del viejo Mankey comenzó a temblar. Tembló, hasta que finalmente no pudo soportarlo y hundió toda su cabeza en el barril, bebiendo toda el agua que quiso. El resto de los Mankeys pronto los siguieron, celebrando mientras llenaban sus estómagos con agua que les salvaba la vida. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 65, el talento de producción de Mankeys. Uno por uno, Michael despertó los talentos de cada uno de los Mankey del pueblo. La raza antaño más débil ahora poseía más poder mágico que incluso la mayoría de las razas superiores. La raza antaño más débil, que luchaba por sobrevivir, ahora poseía conocimientos y maestrías en oficios que superaban con creces el conocimiento básico del mundo. La mayoría de ellos tenían talentos de clase CAA, pero esa ni siquiera fue la parte más sorprendente. Los Yellow Mankeys parecían tener talento para algún tipo de trabajo de producción, desde agricultura, carpintería, silvicultura e incluso gastronomía. Normalmente, Michael veía distintos tipos de talentos en un grupo. Al inspeccionar los talentos en Kingsbridge, vio talentos en esgrima, producción, canto y otros trabajos similares con muy diversas variedades, pero en este pueblo de Mankeys todos parecían tener talento para crear algún tipo de producto. ¿Puedes decirme por qué, ChatJK2? Al inspeccionar su ADN, hay razones para creer que los Yellow Mankeys, en particular, tienen una tendencia natural a convertirse en productores talentosos. Michael nunca hubiera esperado que una sola especie pudiera producir un solo tipo de talento a través de todos sus descendientes. A Michael no le disgustó, de hecho, fue una suerte haber conocido a estos Yellow Mankeys. Cada uno de ellos tenía un talento específico que podía contribuir en gran medida a hacer que su vida y la de todos en las tierras resecas fuera mucho más cómoda. Tras despertar, se mudaron al territorio de Michael, y el primer día, los Mankeys recién evolucionados comenzaron a reconstruir las casas que tenían en su antigua aldea. Justo cuando recogían barro y arena para construir las paredes de sus casas, Michael los detuvo de inmediato. Sus casas no cumplían con sus estándares y eran vulnerables a las inclemencias del tiempo. Aunque adquirieron habilidades y conocimientos básicos sobre la producción, no sabían nada sobre la mejor manera de utilizarlos. Por ejemplo, uno de ellos tenía la habilidad aparentemente inútil llamada buscador de piedra caliza que le permitía buscar piedra caliza en su vecindad. A Michael se le ocurrió una gran idea al verlo, le ordenó al Mankey que buscara la mayor cantidad de caliza posible, lo cual logró con bastante facilidad.
Una vez que recibió la piedra caliza, Michael se puso manos a la obra, usando diversos hechizos de una estrella, comenzó a pulverizarla y la mezcló con abundante arcilla, arena y otros tipos de agregados. Al terminar, obtuvo un material gris muy espeso y viscoso. Cualquier persona en su mundo anterior reconocería inmediatamente este material. Era concreto. Michael colocó el hormigón en un bloque y utilizó un hechizo de calor para secar rápidamente el contenido de agua en el hormigón, y en cuestión de segundos, el hormigón empezó a endurecerse, sorprendiendo a todos. Los monkeys rodearon el bloque sólido, tocándolo con las manos y golpeándolo para probar su resistencia. Uno de ellos intentó atravesar el bloque de hormigón y se encontró con nada más que los nudillos heridos. No lo podían creer, este extraño hormigón era incluso más resistente que los muros de barro y piedra. Una vez que Michael les enseñó cómo crear su propio hormigón, todos los ingenieros talentosos y constructores como Kong comenzaron a implementarlos en sus hogares. Al final del día, los monkeys pasaron el resto del tiempo observando con asombro cómo los grifos y las duchas los salpicaban con agua. ¡Wow! ¡Agua! Puedo bañarme y beber a la vez. No lo puedo creer, de verdad tengo una fuente inagotable de agua en mi propia casa. Esto es un milagro. ¡Viva nuestro jefe Michael! ¡Hurra! Vitorearon todos. Michael, por supuesto, le enseñó a Kong los fundamentos del sistema de plomería, que aprendió rápidamente en una hora de clase. Luego, Kong también comenzó a enseñarles a los demás monkeys, permitiéndoles trabajar a la vez y terminar las casas lo más rápido posible. Como Kong era el ingeniero más talentoso del grupo, se convirtió en el líder de facto de toda la producción en la aldea, y siempre que Michael quería que se hiciera algo, se lo confiaba a Kong. Mientras tanto, Ann también lideraba su propio grupo. Como persona talentosa de la clase SS, se volvió extremadamente experta en todo lo relacionado con la agricultura. En el lado forestal del territorio, ella y un par de otros monkeys con talentos agrícolas comenzaron a iniciar un sistema agrícola. Ella incorporó todo lo que aprendió sobre agricultura en este proyecto, incluidas todas las condiciones necesarias que los diferentes cultivos necesitaban para crecer. En ese momento, plantó todo lo que pudo encontrar en el bosque. Esto incluía papas, algunas verduras de hoja verde, zanahorias y otros cultivos que todos pudieran comer para alimentarse. Con la ayuda de Kong y su grupo de ingenieros pudieron incorporar un sistema de riego que hizo que regar las plantas fuera mucho más fácil. Michael estaba muy sorprendido al ver a los monkeys evolucionados hacer su trabajo. Después de todo, solo había pasado un día y, sin embargo, todo había cambiado por completo. Su casa solía ser lo único en el territorio, pero ahora había muchas casas de concreto en construcción cerca de él, rodeadas por una granja y una cantera. Este era el verdadero poder de los Yellow Monkeys, eran extremadamente talentosos en la producción. No tenía que preocuparse en absoluto por gestionarlos, entonces fijó su mirada en el bloque de hormigón que estaba cerca de sus pies. Fue solo ahora cuando se dio cuenta de todo el potencial del hormigón en este mundo mágico. En su vida anterior, el hormigón se convirtió en el material estándar para la construcción debido a su durabilidad y su disponibilidad en todo el mundo, pero tal vez, si el hormigón tuviera una debilidad, sería el tiempo que tarda el cemento en endurecerse. Así fue en su vida anterior, pero no en este mundo. Con la ayuda de la magia, el cemento podía endurecerse en cuestión de segundos. Esto podría revolucionar la forma en que se realiza la construcción en este mundo. Michael quiso inmediatamente contactar con Castell para poder vender hormigón al mundo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 66, se necesita un pueblo. Incluso antes de empezar a vender hormigón, Michael quería abastecerse de una buena cantidad,
Al fin y al cabo, este pueblo también acabaría usando mucho hormigón para terminar todas las casas y edificios en construcción. Entonces, ordenó a algunos de los Mankeys que viajaran al desierto para tratar de encontrar una buena cantera de cal que pudieran explotar. Afortunadamente, cuando regresaron de su exploración, encontraron uno grande muy cerca de su ubicación actual. Les ordenó que empezaran a extraer toda la cal que pudieran conseguir, y para facilitarles el trabajo, les prestó el automóvil para que transportaran toda la caliza que extrajeran ese día. Claro, primero tuvo que enseñarles a conducir. Por suerte, uno de ellos tenía un talento que le permitió aprender a conducir con bastante facilidad. Por ahora, la cantidad de piedra caliza que podían recolectar en un día apenas alcanzaba para abastecer todo el proyecto de construcción de la aldea. Sin embargo, si Michael quería exportar hormigón al mundo, necesitaría muchos más trabajadores. Lolo, ¿conoces otros Mankeys que puedan ayudarnos?, le preguntó Michael al Hopmankey de mediana edad que tenía delante. Llamó Lolo al anciano Mankey que tenía frente a él, y tras su evolución, parecía haber envejecido un par de años y se había convertido en un hombre en la flor de la vida. Sin embargo, el pelaje que cubría todo su cuerpo seguía siendo blanco, lo que le daba el aspecto de un Mankey albino. Además, Michael decidió llamar a los Mankeys evolucionados Hopmankeys porque les recordaba a los duendes de fantasía de su vida anterior. Después de todo, ambas eran consideradas las especies más bajas y débiles del mundo. Entonces, decidió nombrar su evolución como los Goblins evolucionaron para convertirse en Hobgoblins. Sí, jefe Michael, respondió Lolo con la seriedad de un tío tranquilo, hay otras tribus de Mankey amarillo dispersas por las tierras secas, sin embargo, desconocemos la ubicación exacta de cada una, respondió Lolo. Michael pensó que sería genial poder desarrollar más Mankeys y que vivieran en su finca. Necesitaba muchos más Hopmankeys talentosos que pudieran ayudar con los trabajos de la aldea. El grupo minero necesitaba más trabajadores, como también le había estado pidiendo más ingenieros talentosos, e incluso Ann necesitaba ayuda para expandir la granja. Fue extremadamente afortunado que Yellow Mankeys tuviera el talento natural para convertirse en productores, por lo que podía estar seguro de que al menos la mayoría de ellos tendrían algo que hacer en el pueblo. Entonces, Michael decidió dedicar algunos Hopmankeys a intentar encontrar algunas de esas tribus escondidas en el desierto. Su intención no era solo conseguir más trabajadores, sino también mejorar su situación actual. Le preocupaba que muchos Mankeys estuvieran pasando por las mismas dificultades que Lolo y los demás. Había mucho espacio, comida y agua en su casa, no tenían por qué sufrir allí. Le gustaba que el pueblo estuviera mucho más concurrido, como decía el famoso refrán, cuanto más, mejor. Lolo, por favor encuentra algunos Hopmankeys físicamente aptos que puedan hacer el viaje a través de las tierras secas para contactar con las tribus restantes, dijo Michael. Le confió este trabajo a Lolo porque el anciano tenía un talento de clase A llamado líder comunitario que le daba las habilidades y el conocimiento adecuados para administrar la aldea actual. Lolo rastreó con precisión todos los trabajos y talentos de todos los Hopmankeys de la aldea, lo que le permitió evaluar fácilmente cuáles serían los mejores en qué trabajos. Tengo un par de personas perfectamente capacitadas para este trabajo, jefe Michael, les encargaré que encuentren a las otras tribus Mankey, confío en que lo lograrán, dijo Lolo, haciendo una reverencia a Michael. Michael entonces se dirigió a su sombra en el suelo. Fudge, tus clones los acompañarán, ¿verdad? El lindo slime pícaro con mentalidad de Chuunibyo apareció de su sombra y aterrizó en el suelo como un ninja. Sí, maestro. Ya he esparcido mis clones por toda la aldea. Si dicen la palabra secreta Betelgeuse 3 veces, apareceré a su sombra y podrán comunicar cualquier emergencia que les ocurra.
Michael negó con la cabeza para sus adentros. Resultó que ChatJK2 no solo le dio al pequeño idiota tropos de anime, sino también de películas. Pero como no importaba, Michael decidió ignorarlo. Bueno, bien. Fudge saltó sobre la cabeza de Lolo y la levantó con entusiasmo. Espero que haya reclutas con talento la próxima vez, sin ánimo de ofender, pero todos los monkeys de esta aldea tienen talentos aburridos, ninguno quiere unirse a mi ejército de sombras. Jefe Fudge, si alguien en nuestra aldea muestra algún deseo de convertirse en un ninja, como usted lo llama, se lo informaré de inmediato, dijo Lolo, como si intentara apaciguar al slime. En serio, qué bien, tengo muchas ganas. Michael se alegraba de que todo en el pueblo marchara bien. Según Lolo, todos disfrutaban de su estilo de vida actual. Podían beber agua con solo girar una palanca, tenían un techo que los protegía del calor del sol y podían comer comida y fruta todos los días. Esto era todo lo que necesitaban. Cada uno de los Hobmanki decidió en su interior hacer todo lo posible por Michael y su pueblo. Trabajaron más duro que nunca para aportar su talento y mantener al pueblo bien alimentado y seguro. Los días pasaron y cada Mankey trabajaba en su propio proyecto en el pueblo. Hubo un Mankey en particular a quien Michael le confió un trabajo muy especial. Era Kong. En ese momento, este Hobmanki en particular corría por la aldea con una mirada emocionada, se apartó de los cultivos de Ann, saltó sobre el carruaje de madera lleno de piedra caliza e ignoró la advertencia de Lolo sobre la cortesía dentro de la aldea. A Kong no le importó, quería contarle a Michael la buena noticia. Entró en la casa de Michael y saludó a Fudge, que estaba practicando sus movimientos ninja al lado de la cocina. Luego, saltó directamente al segundo piso y atravesó el dormitorio principal. Jefe, funciona, dijo Kong con la voz entrecortada por la emoción. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 67, Electricidad. Michael se levantó inmediatamente de su cama y miró a Kong, con la emoción creciendo en su rostro a cada segundo. ¿Está funcionando?, le preguntó a Kong. Está funcionando, jefe, respondió Kong. Los dos no necesitaron ninguna explicación, salieron corriendo de la casa y recorrieron las casas a medio terminar del pueblo. Kong tuvo que atravesar los mismos obstáculos que antes, mientras que Michael simplemente voló por el aire e inmediatamente se dirigió hacia un gran edificio cuadrado en la distancia. La estructura estaba hecha de hormigón y salía humo blanco de los conductos de ventilación del techo. Este fue el proyecto más grande de Michael y Kong, la turbina de vapor. Trabajaron juntos para construir un generador funcional que les permitiera recolectar energía térmica y convertirla en energía eléctrica utilizable. Tuvieron que experimentar y planificarlo todo varias veces para asegurarse de que todo saliera correctamente, y ayer, finalmente se dieron los últimos retoques con la ayuda de los demás ingenieros de Hobmanki. Temprano en la mañana, Kong realizó las últimas comprobaciones de seguridad antes de informar finalmente a Michael que la turbina de vapor estaba lista para encenderse. Ambos corrieron hacia la sala de control y vieron a un par de ingenieros Hobmankeys caminando de un lado a otro mientras esperaban que llegaran Michael y Kong. Finalmente llegó el momento de que vieran los frutos de su arduo trabajo. Jefe, usted tiene los honores, dijo Kong mientras le entregaba la palanca a Michael. Michael asintió y levantó la palanca, lo que requirió bastante fuerza para empujarla. Por suerte, ya era bastante fuerte incluso a los 10 años. Cuando lo empujó a la posición de encendido, un clic satisfactorio resonó en toda la sala de control, haciéndoles saber que el pedernal había encendido con éxito el fuego que comenzaría a quemar el combustible dentro de los compartimentos. Michael usó su habilidad suprema, recolección de maná, para ver a través de las capas y capas de metal en el artilugio.
Después de encender el fuego, el agua empezó a hervir, y al llegar a los 100 grados centígrados o el punto de ebullición del agua, el vapor empezó a subir por uno de los respiraderos que dirigía todo hacia la turbina. Dado que había una gran cantidad de vapor fluyendo hacia este respiradero relativamente pequeño, la velocidad y la presión de este vapor fueron suficientes para impulsar la turbina a girar a una velocidad extremadamente rápida. Aquí fue donde ocurrió la magia. Lentamente, el generador conectado a la turbina comenzó a emanar maná de relámpago, lo que indicaba el éxito de la turbina de vapor al convertir el calor en electricidad, pero eso no fue suficiente. Para saber que la turbina de vapor funcionaba correctamente, todos miraron una sola bombilla colocada en el centro de la sala de control. Todos esperaron con la respiración contenida mientras la bombilla empezó a parpadear, y finalmente se encendió y emitió un brillo que iluminó toda la habitación. Lo logramos. Toda la sala estalló en celebraciones de alegría y alivio, hubo abrazos, saltos y gritos por doquier. Jefe, ya está, tenías razón. No podían creer que la promesa de Michael de poder controlar el poder de la electricidad se hubiera cumplido. No se requería magia en todo este proceso, solo recursos naturales disponibles en su entorno. Con esta turbina de vapor podrían tener bombillas que alimenten a todo el pueblo incluso en mitad de la noche. Michael también estaba un poco sensible, solo le tomó 10 años, pero finalmente pudo tener electricidad en su vida. Dio un gran paso al hacer que la vida en este mundo fuera mucho más cómoda que antes. Tenía muchos inventos en mente que solo funcionaban con electricidad, solo podría empezar a trabajar en ellos después de hoy. Gracias, chicos, todos trabajamos duro para lograrlo, les dijo a Kong y al resto de los ingenieros, pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Luego señaló la ventana al costado de la habitación que mostraba toda la aldea a la vista. Necesitamos empezar a conectar la electricidad a todas las casas, Kong, ya tenemos las líneas eléctricas listas, ¿verdad? El ingeniero jefe asintió, sí, jefe, ya les he ordenado a otros ingenieros que alineen las casas con cables, solo necesitamos conectarlas todas a la fuente de energía. Michael asintió, era el momento de mostrarles a todos el poder de la electricidad. Por la tarde, Michael hizo que Lolo reuniera a todos en el pueblo para comenzar la presentación de la electricidad. Todos los Hopmankeys se reunieron en la plaza central del pueblo, esperaron pacientemente en sus puestos mientras el sol se ponía en la distancia y la noche cubría todo el horizonte. A todos se les ordenó apagar todas las velas de sus casas, por lo que todo el pueblo quedó lleno de oscuridad. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los niños de Hopmankey. Calla, niño. Nuestro jefe dice que tiene algo increíble que enseñarnos, dijeron sus padres. Pero aún así, hubo muchos Mankeys que se sintieron un poco inquietos mientras esperaban en la oscuridad. En ese momento, la voz tranquilizadora de Michael resonó en la plaza, emocionando a todos. Disculpen la espera, pero vale la pena, lo prometo. Sin más preámbulos, les daré los resultados de nuestro trabajo. Kong, enciéndelo. Con un solo clic, una luz cegadora invadió a los Hopmankeys. El niño Hopmankey hizo una mueca y cerró los ojos. Tenía un poco de miedo porque no esperaba una luz tan brillante cuando el sol ya se había puesto hacía unas horas, pero entonces empezó a oír jadeos y expresiones de asombro. ¡Wow! No lo puedo creer. Es hermoso. Nicola, mira esto. El niño, al escuchar las voces emocionadas de sus padres, abrió lentamente los ojos, y cuando su mirada se acostumbró a la luz, se encontró con la hermosa vista de su pueblo iluminado con estrellas por todas partes. Se quedó sin aliento, incapaz de recuperar el aliento al ver ese asombroso paisaje. Michael ordenó que se colocaran bombillas en miniatura para colocarlas en cables y envolverlas alrededor de las casas, tal como las luces de Navidad en su vida anterior. Esto hizo que pareciera que su pueblo estaba agraciado con la presencia de estrellas en el cielo nocturno.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 68, llevando a Monkeys al paraíso. Todos en el pueblo rápidamente se acostumbraron a usar electricidad en su vida diaria. Ahora que contaban con esta nueva fuente de energía, ya no tenían que bombear agua manualmente hasta el tanque de agua para toda la aldea, todo funcionaba ahora mediante una bomba eléctrica que abastecía de agua el sistema de tuberías, rellenándolo automáticamente cuando se agotaba. El agua, que antes había sido tan escasa en sus vidas, ahora era tan abundante que había una gran fuente en el medio de la plaza que entretenía continuamente a los Hopmonkeys. Lolo observó con una mirada cálida cómo los niños jugaban y chapoteaban en la fuente, empapándose de agua. Gracias a Michael, los niños ya no tenían que sufrir las mismas dificultades de la infancia, tenían toda el agua que necesitaban, y mucho más, hasta el punto de poder lavarse el cuerpo a diario. Suspiró y miró el horizonte de las tierras resecas. La culpa empezó a crecer en su pecho, allí estaba, disfrutando de la vida sin preocupaciones, pero aún había muchos hombres amarillos sufriendo en el desierto sin siquiera una gota de agua para beber. Solo podía esperar que pronto encontraran ese paraíso y fueran bendecidos con el regalo de Michael. En medio de la nada, con el horizonte lleno de nada más que un desierto interminable, un solitario Monkey amarillo caminaba penosamente por el suelo seco. Su cuerpo estaba demacrado, con la piel descascarada por la sequedad. Habían pasado días desde que salió de su aldea en busca del mítico oasis, un lugar lleno de agua y vida, pero pronto descubrió que no era más que un sueño, solo quedaban huesos de monkeys que se aventuraron en el desierto con el mismo sueño inútil que él. Estaba a punto de darse por vencido y regresar a su pueblo, pero justo entonces, vio algo a lo lejos, el calor del sol lo volvió todo borroso para el Monkey, pero estaba seguro de haber visto a otras criaturas caminando por el desierto. Caminó más cerca hasta que finalmente se encontró con una nueva y extraña especie cuyo pelaje parecía brillar y resplandecer bajo el sol. El Monkey habría creído encontrarse con gente de su especie, pero su postura erguida y sus rostros humanoides le indicaron que eran diferentes a él, eran más poderosos. No solo eso, parecían relajados. Incluso cuando vestían ropas extrañas que cubrían sus cuerpos, no sudaban ni una sola vez bajo el intenso calor del sol. Tenían una actitud informal, como si caminar por el duro y seco desierto no fuera un desafío, sino un paseo fácil por la mañana. Comparados con los Monkey, estas criaturas reían y se divertían, no se aferraban a la vida. Entonces, Monkey vio que una de las criaturas sacaba una botella de su bolsillo. «Pegad». Incluso a lo lejos, el Monkey pudo reconocer ese sonido, era agua. La criatura tomó un gran trago de la botella y bebió toda el agua que quiso. El Monkey no pudo evitar tragar saliva con la garganta seca mientras observaba a la criatura saciar su sed. Entonces, algo increíble ocurrió, la criatura empezó a mojarse con el agua, dejándola escurrir por su cara y caer al suelo, desperdiciando por completo este recurso vital. El Monkey no lo podía creer, si no se le hubiera secado la garganta, le habría gritado a la criatura por desperdiciar agua. Incluso si ya estuviera satisfecho, la criatura podría haber guardado esa agua para sus otros compañeros. Justo cuando Monkey pensó eso, las otras criaturas también sacaron sus propias botellas y comenzaron a salpicarse con agua para tratar de combatir el calor. Finalmente, Monkey reunió el coraje para acercarse a estas criaturas. «Seres benévolos, por favor, ahórrenme agua», suplicó el Monkey con la cabeza casi enterrada en el suelo. Todos los Hopmonkeys lo miraron y vieron el horrible estado en el que se encontraba. «Estoy dispuesto a convertirme en esclavo del agua. Por favor». Antes de que pudiera seguir rogando y postrarse aún más, de repente sintió una sensación fría en la cabeza.
Miró hacia arriba y vio una botella de agua de madera cerca de su frente. No te ves bien, toma, bebe toda el agua que necesites, dijo el Hop Monkey. El Monkey tomó con cuidado la botella y dio su primer sorbo. Era agua de verdad, y se la dieron sin pedir nada a cambio. El Monkey pronto empezó a llenarse de agua, ni siquiera soltó las últimas gotas de la botella y se la bebió toda antes de finalmente dar un suspiro de alivio. ¡Ja! Exclamó el Monkey tendido en el suelo, completamente lleno, seres misericordiosos. Gracias. Los Hop Monkeys se encogieron de hombros, parecían haber aprendido del propio Michael que ese gesto significaba de nada. Estoy dispuesto a dar mi vida para servir a seres benévolos, dijo el Monkey. Pero los Hop Monkeys negaron con la cabeza, no hay necesidad, tenemos agua de sobra. Al oír esto, el Monkey solo llegó a una conclusión, habían encontrado el mítico oasis en medio del desierto. Si pudiera guiar a su pueblo hasta este lugar, se salvarían de la muerte. Por favor, dime, ¿cómo consigues esta agua? Necesito salvar mi aldea. Por favor dime, ¿dónde está oasis? El Monkey sabía que era una apuesta arriesgada, después de todo, si estas criaturas encontraban el oasis, no querrían compartirlo con nadie más, lo acapararían para sí mismos. Aún así, tenía que intentarlo. En respuesta, los Hop Monkeys se miraron entre sí, aunque solo los enviaron al desierto a buscar piedra caliza, Lolo les ordenó que guiaran a cualquier Monkey perdido a la aldea. No conocemos ningún oasis, pero sí tenemos un paraíso. Es un lugar donde el agua fluye como la lluvia, donde abunda la comida y donde las estrellas descienden a la tierra por la noche. Podemos darte la bienvenida a ti y a todo tu pueblo, ¿quieres verlo? Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 69, Aumento de habitantes. Un pueblo entero de unos 20 Monkeys viajó a través del duro desierto en busca de este supuesto paraíso. Ninguna criatura sensata creería jamás que este paraíso fuera algo real en primer lugar. Les dijeron que en ese lugar podrían beber toda el agua que necesitaran a diario, les dijeron que si vivían allí, nunca tendrían que preocuparse por pasar hambre por la noche, pero quizás lo más increíble de todo era que cualquiera podía obtener estos privilegios sin tener que pagar nada, solo tenían que aportar su talento a la aldea. Este grupo de Monkeys no debería haber creído esta historia, era demasiado buena para ser verdad, pero estaban extremadamente desesperados, el agua que almacenaban para la aldea se había secado y no parecía que fuera a llover pronto. Si no aprovecharan esta oportunidad, todos morirían pronto de deshidratación. Cuando finalmente llegaban a ese paraíso, rápidamente se daban cuenta de que habían tomado la decisión correcta. Vieron a los Hop Monkeys trabajando en la construcción, cuidando los cultivos y haciendo todo tipo de trabajos en pleno mediodía, cuando el sol estaba en su punto más caliente. Era de conocimiento común para todos los Monkeys que solo debían trabajar temprano durante el día o hasta bien entrada la noche para que el entorno no les provocara sed con frecuencia, pero a estos Hop Monkeys no les importó en absoluto. Esto se debía a que tenían agua lista para beber en cualquier momento que quisieran con solo girar una palanca desde esos extraños artilugios metálicos instalados en las paredes de cada casa. Ah, ustedes deben ser los nuevos Monkeys, bienvenidos. Lolo guió al nuevo grupo de Monkeys dentro del territorio y les mostró todo lo que había para ver en el pueblo. Se les dio toda el agua que querían y toda la comida que querían comer, y, sobre todo, les mostró la magia de la electricidad. Cada casa estaba llena de bombillas que iluminaban todo, incluso cuando el sol no llegaba a ellas. Realmente parecía como si las estrellas cayeran y se asentaran en esta tierra.
No pasó mucho tiempo antes de que todos los Monkeys se postraran ante Lolo, rogándole y pidiéndole que permitiera que su aldea se integrara a este paraíso. Estaban dispuestos a convertirse en esclavos solo por la oportunidad de al menos conseguir agua para su aldea, incluso estaban dispuestos a dormir a la intemperie con tal de estar cerca de este paraíso. Lolo tuvo que explicarles rápidamente que migrar a este pueblo era gratis. Si querían vivir aquí y además disfrutar de todos los beneficios, podían hacerlo sin condiciones, pero claro, como Monkeys tenían que hacer algo tras recibir este regalo, tenían que corresponder a esta generosidad. Si quieres contribuir a esta aldea, debes visitar al jefe, quien fundó este paraíso para que todos vivan con comodidad. Él despertará talentos que podrás usar para ayudar a esta aldea a crecer, dijo Lolo con una sonrisa. Michael dio la bienvenida a los nuevos Monkeys en la aldea, transformándolos en Hop Monkeys y descubriendo los talentos ocultos dentro de su especie. Como era de esperar, todos y cada uno de ellos tenían talento para la producción, y con la ayuda de Lolo, rápidamente se les asignaron trabajos acordes a sus habilidades despertadas. Algunos fueron a Kong para recibir formación en ingeniería, otros fueron a unirse a las costureras para proporcionar ropa a todo el pueblo y, afortunadamente, también tenían muchos pastores que podían cuidar el ganado para alimentarse. En ese momento, todo el pueblo finalmente alcanzó el número de 3 dígitos y continuó creciendo cada semana que pasaba. Esta no era la primera generación de Monkeys que se unía a ellos en esta aldea. Todas las exploraciones realizadas por los Hop Monkeys habían permitido que más tribus migraran aquí y vivieran mejor. Esto significó que la construcción de casas se convirtió en un proyecto en constante crecimiento que mantenía a Kong ocupado a diario, ayudó que hubiera muchos más ingenieros Hop Monkeys despiertos, pero los proyectos seguían siendo demasiados para ellos, y como en el pueblo había muchos más habitantes, el consumo de electricidad también se disparó. Afortunadamente, los Monkeys continuaron buscando en el desierto pozos de petróleo que pudieran recolectar para obtener combustible para la turbina de vapor. Michael tuvo que fabricar unos 5 automóviles más para aliviar la carga de la minería y la recolección de recursos en el desierto. 2 automóviles se usaron para recolectar petróleo, 2 para piedra caliza y 2 para buscar más tribus y transportarlas a la aldea. Gracias a esto, la producción de hormigón se hizo mucho más fácil. Casi todo el pueblo tenía ahora suelo de hormigón, a excepción, claro está, de las nuevas casas en expansión que se estaban construyendo para los recién evolucionados Hop Monkeys. Michael también hizo que Kong trabajara en una fábrica de hormigón que también estaba en proceso de ser terminada. Se acercaba el día en que finalmente podría vender hormigón como un producto renacido. Claro que aún tenía que idear una forma de comercializar este nuevo y extraño material de construcción, pero ese era un problema para otro día. Michael planeó tomar un descanso después de evolucionar este último Monkey, pero entonces, Michael notó su habilidad. No era un talento de clase S ni nada por el estilo, pero la habilidad que adquirió con la evolución le dio una idea excelente. Inmediatamente despertó el talento de Monkey y le pidió un favor. «Quiero que uses tu habilidad y encuentres ese material», le dijo al nuevo Hop Monkey. «Como desees», respondió. Con la ayuda de Lolo, el nuevo Hop Monkey se puso inmediatamente a trabajar y fue acompañado por varios otros Monkeys en la búsqueda de este preciado material en el desierto. Un día después, Hop Monkey regresó a la propiedad de Michael y le mostró un extraño cristal parecido a una roca con un color amarillento. Michael sonrió mientras tomaba la roca cristalina en sus manos. Aunque olía a huevos podridos, él era el único que conocía el verdadero valor de este elemento. Esto era azufre, un material increíblemente importante para su próximo proyecto. ¿Sabes lo que estoy pensando, verdad, ChatJK2? He descargado la fórmula en tu cerebro, respondió su asistente personal de inteligencia artificial.
Con esto sería capaz de crear algo increíblemente asombroso. Fue el regalo perfecto para el próximo cumpleaños de su madre. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 70, el regalo de Lilia. Lilia suspiró mientras miraba por la ventana de la finca Vanderbilt. Ya habían pasado unos meses desde que Michael se fue de casa, pero ella ya se sentía bastante sola sin su hijo desde el primer día. Sintiéndose aburrida, se levantó de la cama y comenzó a caminar por su mansión. Todo le recordaba a él. Ella caminó hasta la cocina y vio a las criadas lavando los platos usando los grifos que Michael hizo. Salió a ver a Sebastián y a los demás mayordomos jugando al ajedrez durante el descanso. Había una clara ausencia en el grupo, y la silla del medio estaba vacía para Michael. Luego, fue al patio trasero a ver el campo de entrenamiento. Solía tener sesiones de magia con Michael allí todos los días, temprano por la mañana, y aunque no le quedaba nada que enseñarle, él seguía absorbiendo sus enseñanzas con paciencia y sin aburrirse. Caminó hacia las aguas termales, y el vapor caliente que salía del techo le recordó los baños diarios con Michael. Él siempre se mostraba tímido al entrar a la sección de mujeres, pero siempre terminaba cediendo a sus caprichos y bañándose con ella. Ella no tenía ganas de bañarse en ese momento, así que regresó a su dormitorio y se acostó en su cama. Quizás lo que más extrañaba de Michael eran todas sus extrañas historias e ideas que le llegaban en sueños. Todas las noches, antes de dormir, Michael visitaba el dormitorio principal y les contaba sobre un mundo paralelo que soñaba mientras dormía. En ese mundo, los humanos vivían sin ningún tipo de magia en sus cuerpos y dependían completamente de la tecnología. Y a pesar de la sencillez de la vida sin magia, siempre describía ese mundo paralelo como algo aún más asombroso que la magia. La creatividad reinaba por encima de la fuerza. Allí, la gente veneraba e idolatraba a los hombres y mujeres que cantaban o bailaban mucho mejor que otros. Incluso dijo que si ella hubiera nacido allí, habría sido bastante popular como actriz o ídolo en todo el mundo. Les contó todo sobre las ocasiones especiales en ese mundo, incluyendo el Día de los Enamorados, el Día de la Independencia, el día del nacimiento de algún tipo de dios y el día del advenimiento de un nuevo año. En esas ocasiones todos podían ver flores brillantes en el cielo. Esto cautivó la imaginación de Lilia, incluso deseó poder asomarse a la mente de Michael para contemplar la magnificencia de aquellas flores brillantes que se extendían por el horizonte. Las historias de Michael la hicieron preguntarse cómo habría sido ella en ese mundo paralelo. Habría podido presenciar cómo aquellas flores florecían el día de su cumpleaños. Se rió de sí misma por pensar en esas tonterías. Michael era tan bueno contando historias que le hacían desear ver algo que solo existía en las historias de fantasía. Jajaja, extraño a Michael. Espero que esté aquí mañana. Sus palabras eran solo algo que se decía a sí misma, pero... Claro que estaré aquí, mamá, es tu cumpleaños, dijo Michael, apareciendo de repente detrás de ella. Lilia se sorprendió tanto que saltó de la cama, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Michael en persona. Ella se acercó lentamente a él con las manos extendidas para tocar su rostro, y cuando hizo contacto con sus mejillas, sintió su calor en sus manos. Esto fue real, no fue una alucinación. Michael estaba de vuelta en la mansión. Ella saltó hacia él, abrazándolo con toda la energía acumulada que tenía después de su ausencia de meses. Mamá, tengo dificultad para respirar. Pero ella lo ignoró y lo mantuvo en su abrazo. Finalmente, después de satisfacer su anhelo por su hijo, lo soltó y lo agarró por los hombros. Sabía que no olvidarías mi cumpleaños, dijo extasiada. Claro, mamá, no me lo perdería, respondió, rascándose la nariz con un ligero rubor.
¿Cómo llegaste aquí?, preguntó. ¿Viajaste durante días en tu automóvil? Michael se aclaró la garganta. Antes de que me preguntes eso, mamá, me gustaría enseñarte algo primero, es mi regalo de cumpleaños para ti. La condujo al balcón del dormitorio principal que daba a toda la finca y a todo el bosque que la rodeaba. El sol ya se había puesto hacía unas horas y en el cielo lejano solo había oscuridad. Curiosamente, toda la urbanización también quedó a oscuras, las farolas que debían estar encendidas se apagaron por completo. ¿Se olvidó Beretta de encender las lámparas de aceite?, se preguntó Lilia, mirando hacia el jardín. No, mamá, le pedí que apagara todas las luces esta noche. Quiero enseñarte algo, explicó Michael. ¿Qué estás planeando?, preguntó ella un poco sospechosa. Michael señaló el cielo y dijo, mantén la vista ahí, mamá. Ella hizo lo que le dijo y lo escuchó susurrar una cuenta regresiva para sí mismo. 3, 2, 1. De repente, una única línea de fuego emergió de la oscuridad del bosque y se elevó hacia el cielo, y cuando alcanzó el cenit, el fuego de repente explotó en una hermosa amalgama de colores rojizos, floreciendo en una flor completa en el cielo. Lilia jadeó, no podía creer lo que veía. En poco tiempo, unas cuantas líneas de fuego más salieron disparadas del bosque y explotaron en el cielo, creando un ramo de flores coloridas para que Lilia disfrutara. Después de descubrir azufre en las tierras resecas, Michael pudo crear la infame pólvora. Con solo un par de ingredientes más, pudo crear fuegos artificiales. Su regalo a Lilia hizo que su corazón se sintiera cálido por dentro y las lágrimas brotaron de sus ojos. Esto se veía aún mejor de lo que había imaginado, no podía creer que Michael pudiera mostrarle algo que creía que nunca podría ver. Ella besó a Michael en la frente y sonrió. Gracias, hijo, me encanta, dijo ella, secándose las lágrimas de los ojos, y así, madre e hijo disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales durante el resto de la noche con nada más que silencio. Espera un momento, Michael, dijo Lilia, nunca me dijiste cómo llegaste aquí. Michael rió torpemente mientras se rascaba la cabeza. Yo también tengo mi propia sombra clon unida a Michael tú todo este tiempo, esto me permitió ocupar su lugar y llegar aquí en un instante, jajaja. ¿No es genial, mamá? Lilia se quedó en silencio. Mamá. Entonces, ¿me estás diciendo que podrías haber estado aquí todo este tiempo?, preguntó Lilia en voz baja, con su cabello rubio ocultando su expresión. Michael empezó a retroceder, necesitaba una excusa. La ausencia hace que el corazón se encariñe más. Esa no era una respuesta viable. El caos en la mansión quedó enmascarado por los sonidos de los fuegos artificiales que estallaban en el cielo. Como castigo, lo obligaron a visitarlos al menos 3 veces por semana para continuar sus historias sobre el mundo paralelo de sus sueños. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.